¿Has sentido miedo alguna vez? ¿Te has sentido paralizado frente a una situación y no sabes qué hacer frente a algo que te está ocurriendo o que temes que pueda ocurrirte y no sabes qué hacer? ¿Cuál es tu miedo más grande? Con estas preguntas quiero decirte que yo soy Óscar Ortega, trainer en programación neurolingüística, y hoy quiero hablarte de cómo yo aprendí a superar mis miedos y empecé a llevar una vida corriendo riesgos. Para explicarte lo que te anuncié hoy, quiero que pienses por un momento cómo era nuestra reacción cuando éramos niños, estábamos en la habitación y apagaban la luz. ¿Qué sentías en ese momento? Y no sé si alguna vez te ocurrió, pero a mí me ocurrió, no una sino varias veces, que siendo niño yo imaginaba en medio de la oscuridad a una persona o un ser mitológico o algo que podía correr un riesgo para mí. Y me imaginaba que era algo o alguien o algún fenómeno, alguna figura que me podía atrapar o hacer algo. A veces yo me armaba de valor o llamaba a mis padres, prendían la luz o encendían la luz y resulta que a veces era la ropa para ir al colegio o un bolso que estaba colgado. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Es decir, en medio de la oscuridad imaginas a alguien o algo y cuando vas a ver resulta que es un objeto, no es nada de lo que te imaginabas. Bien, ¿te has preguntado cómo es que hacemos este proceso? ¿Cómo es que nos ocurre esto? Lo que hace la mente es que la mente completa la imagen, basándose en experiencias del pasado o en ideas que tiene, y así construye el miedo. Por lo tanto, el principal aliado del miedo es la mente, que usa la imaginación para completar lo que está escuchando, lo que está viendo o lo que está sintiendo. De esta manera es fácil sentir miedo con respecto a la salud, a la economía, a las relaciones, inclusive con respecto al empleo, al desempeño, al deporte, al hablar en público, porque lo que hace tu mente inconsciente es que ella completa la imagen de la situación desarrollando una historia terrible a nivel inconsciente y te paraliza. Cuando vienes a darte cuenta, ya estás nervioso, estás sudorando o sencillamente te limitaste y no quisiste hacerlo. Entonces, de esta manera es que funciona la mente y se construye el miedo. Pero quiero que sepas que yo sabía eso. Y yo inclusive en mis conferencias, talleres y charlas de liderazgo, por muchos años lo enseñé. Y qué sorpresa para darme cuenta a mí que había miedos que me controlaban y no eran controlados por mí, sino que ellos me controlaban a mí y me paralizaban. Así viví varios años, hasta que un día conocí la programación neurolingüística. Conocí esta tecnología que me ayudó a reprogramar la mente. ¿Por qué la PNL es la herramienta que te permite a ti superar cualquier miedo y empezar a correr una vida de riesgos? Porque una de sus bases es que el inconsciente todo lo que imagina cree que está pasando. Entonces la PNL desarrolló contextos y desarrolló experiencias para poder reconfigurar eso que está imaginando la mente y que te está paralizando para que dejes de sentir miedo. Es humano y es natural sentir miedo, especialmente a la muerte o a caerse, son miedos naturales. Pero todos los demás miedos son aprendidos. Y como fueron aprendidos a través de una experiencia, si tu padre, por ejemplo, le tenía miedo a los truenos, o le tenía miedo a hablar en público, o le tenía miedo al éxito, te lo transmitió de modo inconsciente. Entonces, como fue aprendido, se puede desaprender y adquirir herramientas que te den posibilidades para arriesgarte. La PNL es la tecnología que permite hacer este cambio a nivel inconsciente en tan solo unos cuantos minutos y de una manera rápida y ecológica. Sí, yo sé que tal vez seas uno de los que te preguntarás, pero es que yo no creo en eso tan rápido. Yo era uno de ellos, hasta que la experimenté cuando decidí contratar a un mentor o un coach de PNL
que estaba certificado y entrenado para ello. Y te quiero decir que en las primeras horas, en las 3 primeras horas, yo empecé a sentir un cambio extraordinario en mi mente inconsciente. Yo ya era una persona que dirigía procesos, que enseñaba a otros y creía que ya conocía cómo podía hacer muchos cambios en mi vida. Pero conocer esta herramienta me permitió acelerar. Era como andar antes a pie y ahora andar en un Ferrari o en un avión. Es decir, los cambios se pueden lograr de una manera más rápida, más ecológica. Una vez hecho esto por medio de un contexto, en un proceso en el que este mentor me fue guiando con ejercicios, técnicas de programación neurolingüística, yo mismo empecé a diseñar esos objetivos que antes no me atrevía a hacerlo porque estaba limitado. Uno de ellos fue por ejemplo, puede ser tu caso también, no sé si te ha pasado, trabajando yo para una empresa, una multinacional por 20 años, pero que no estaba desarrollando todo mi potencial, todas mis capacidades, que me sentía limitado en muchas formas y maneras en el desarrollo de mis talentos, aunque a pesar de eso tenía una posición muy alta de mando, de autoridad y de enseñanza. Entonces, decidí dejar el miedo a un lado, renunciar y diseñar mis propias estrategias, desarrollar mis talentos, administrar mi propio tiempo y todo aquello que yo quería enfocar para ayudar también a otros de una manera más rápida, más ecológica y más efectiva. Sobre todo a alcanzar sus metas y alcanzar sus sueños. Pude arriesgarme a construir mi propia empresa, a poder ayudar a otras personas más rápidamente, inclusive a mejorar mis relaciones interpersonales y poder arriesgarme a conocer a otras personas y otros contextos y a hacer cosas que nunca antes había hecho. Yo quiero que hoy te preguntes, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras miedo, si lo dejaras a un lado? Quiero que te imagines las cosas que podrías hacer si el miedo fuera para ti algo que controlas. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Y qué pasaría si dejaras a un lado el miedo? Yo hoy quiero decirte que eso es posible, que gracias a la PNL, con un proceso guiado de acompañamiento, es posible en tan solo unos pocos minutos dejar al lado un miedo. Pero la PNL no solo sirve para superar estados de miedo, también sirve para superar aquellos estados mentales que te pueden estar limitando, como esos estados de inseguridad, de inadecuación, de ansiedad, de insomnio, inclusive estados de salud física. Y la PNL también te puede ayudar a lograr resultados inclusive en las relaciones interpersonales, con tu pareja, con tus hijos, inclusive en la economía o en el desarrollo que tú quieras lograr. Porque todo se basa en lo que tú deseas como meta que te propongas, acompañado por un mentoring. De esta manera, la PNL fue una herramienta que me ayudó a acelerar mis objetivos, a empezar a correr riesgos y hoy en día poder sentir que puedo hacer cosas y alcanzarlas. Una de ellas la estás viviendo en este momento, que es precisamente hablar en Facebook, grabar un video, cosas que durante muchos años no hice y que hoy en día lo puedo hacer de manera muy natural, esperando que sea de mucho provecho para ti, ¿verdad? Porque es bueno aprender siempre cosas nuevas y abrir la mente a un mundo nuevo de experiencia. Así que yo voy a dejar aquí el número al pie de este video para que te contactes también con la Academia Americana de Neurociencia, que es la academia que yo dirijo. Y como miembro certificador de la ITA de Londres, también estoy certificado para ayudar a otros a superar sus miedos y a alcanzar sus objetivos.